Yo me considero, mm, yo considero que mi espiritualidad es más bien práctica. Descríbeme eso. Sí, espiritualidad práctica, es decir, tú tienes experiencias trascendentales o tienes una conexión profunda con Dios y bueno, ¿y cuáles son los frutos de esto? Ajá. O sea, está muy bien tenerlo. Por los frutos los conocerán. Exacto, ¿y qué haces con eso? Sí, he tenido noticia de que has asesorado gobiernos de países, que has asesorado multinacionales en Europa, en América Latina, emprendimientos, personas individuales, gente que está iniciando, grandes empresarios. ¿Qué te ha aportado toda esta experiencia? Porque sí es de verdad algo grande. Esta fórmula, lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, es lo que utilizamos en nuestro sistema, porque piensa que es lo que Dios quiera, es identificar el potencial. ¿Sí? Identificas el potencial de lo que Dios quiera. Nuevamente con ustedes en este espacio de Un Cura y un Cuento. Un espacio dedicado a la evangelización, a la transmisión de esa experiencia maravillosa del encuentro con Dios, a escuchar la historia, las narrativas de aquellos que abren el corazón y nos dejan ver muchas cosas buenas que han sucedido ahí. Hoy tenemos desde Barcelona, en España, a un gran amigo, Juan Alejandro Cortés Henao. Bienvenido, Juan Alejandro. Gracias, Padre. Esto es un sueño hecho realidad. Sí, la verdad que lo hemos comentado ya hace un buen tiempo, el estar aquí y muy feliz y muy agradecido. Bien, qué bueno. ¿Hace cuánto vives en Barcelona? Llegué desde Colombia hace 23 años, 23 años. en enero del 2002. Toda tu vida. La mitad. La mitad de toda La tu mitad, vida. sí, Wow, sí. No parece que tuvieras todos esos años. 44 muy bien vividos. Sí, muy Sí, bien. sí. Te mantienes muy bien. Gracias. Qué bueno. Ujú. Barcelona. Y sales de Colombia a los 20. 20 años. Sí. Los 20 años. ¿Qué tal esa Los 20. experiencia de inmigración? Para mí muy buena porque salí con 20 años, con ganas de conocer el mundo y llegar a una ciudad como Barcelona, que está todo el planeta metido en ella, la verdad que fue en esa edad un regalo grandísimo. Sí, es una ciudad muy universal. Gente de Totalmente. todo el mundo llega allí Ujú. durante todo el año. Sí, es un Carrefour de naciones. Sí. Está muy bien, claro, con 20 años llegar ahí, conocer gente de todas partes, todo tipo de idiomas, culturas, fue muy bonito, la verdad. Sí. ¿Tú naces dónde? Yo nací en la zona cafetera de Colombia. Siempre que me preguntan de dónde soy de Colombia, digo de la zona cafetera, porque nací en Armenia, crecí en Pereira, con familia de Manizales. Sí. O sea que decir que soy de Armenia o de Pereira me quedo corto. Sí, entonces siempre digo de la zona cafetera, porque me considero tanto de Armenia como de Pereira, como de Manizales. Las tres ciudades han vivido fenómenos de crecimiento, fundación y relación comercial y cultural pues muy estrecha. Son casi que un área metropolitana. Correcto. Digamos que la distancia entre las tres ahora mismo sería Armenia-Pereira unos 40 minutos, Pereira-Manizales igual 45, una hora, o sea que las tres están muy bien conectadas. Háblanos un poco de tu familia. Mi familia, pues mira, somos una familia típica de allá, de la zona cafetera de Colombia, con muchas ganas de salir a conocer el mundo. Yo tengo, a ver, por que te hagas una idea, tengo familia en todas partes, es decir, tengo primas que son canadienses, nacidas allá, holandesas, alemanas, en fin, es como una familia que ha sido muy curiosa,
Sí, ha salido a conocer el mundo y nos hemos establecido en distintos lugares, o sea que eh, un poco, un poco esa parte destacaría de mi familia, la curiosidad, la apertura, también el querernos mucho, el estar muy unidos con todos los hermanos, los primos. A pesar de las distancias y de establecerse en otros países, se han Sí, mantenido en esa unidad. es verdad, sí, sí, sí. Sí, somos muy unidos como familia, la verdad. Qué bien. ¿Cuántos hermanos? Somos 4 hermanos, o sea, yo y 3 más. Cuando yo nací, mi hermano Carlos tenía 12, mi hermano Diego tenía 10 y mi hermano Jorge tenía 9. Oh, O sea que llegué 9 años después, un poco por sorpresa y muy bien. Siempre digo que yo tengo la sensación de haber crecido como con 4 papás. Claro, claro. porque con mi papá y con mis 3 hermanos mayores que me cuidaban mucho y siempre me dieron mucho, mucho cariño, mucha seguridad. Mm. Tenían ese, claro. Me imagino sobreprotectores, correctores. Sí, más que sobreprotectores, sentía seguridad, apoyo Sí, por parte de qué ellos. bueno. Sí, como que crecí con mis hermanos grandes Excelente. que estaban ahí para mí y evidentemente con mi papá y mi mamá que me dieron mucho cariño y bueno, eso es bonita esa parte. Mm. Ujú. Excelente. Dentro de esta experiencia de llegar a otro país, Ujú, a otra lengua también. Finalmente, Cataluña está en España, pero la cultura catalana es muy atractiva, también muy fuerte. Tienen otro idioma, ujú. otra manera de percibir, hacer. Exacto, sí, ¿Cómo sí. fue el proceso de adaptación? Para mí fue muy bueno, fue muy bueno. Yo venía de estudiar idiomas. Entonces ya había pasado por el inglés, el francés, el italiano, el alemán. Estaba empezando con portugués en ese momento. Y claro, llegar a Cataluña y conocer que había un nuevo idioma por estudiar, por integrar, eso me gustó muchísimo. Entonces hice un clic inmediato con la cultura catalana y con toda la gente de allá. Y la verdad es que muy bien acogido desde el inicio por O los sea, catalanes. hay mucha gente que le gusta aprender idiomas, pero no ve la posibilidad o creen que no tienen las facultades. Ujú. ¿Cómo les has hecho para aprender tantos idiomas? Yo siempre digo que fue siguiendo mi curiosidad natural, porque no fue una cosa que yo me hubiera propuesto, como quien dice, mira, voy a ser políglota o voy a estudiar 30 idiomas o cosas así. Nunca fue un objetivo que yo me haya puesto, el de los idiomas. Simplemente surgió primero a los 12, 13 años el aprender muy bien el inglés. Luego de ahí ya pasé al francés, italiano, como dije antes, y llegar con 20 años a Barcelona pues fue todo una maravilla encontrarme con el catalán, aprenderlo, integrarme cada vez más a la cultura y fue muy bien. ¿Y para qué te ha servido esto en tu vida? Todos esos idiomas. Evidentemente para comunicarte con gente de todo el mundo. Ya comentaba antes que somos gente curiosa a nivel de salir, conocer, integrarnos en distintos países y culturas. Y bien, pues me ha servido para poder hablar con mucha gente en su propio idioma, para poder llegar, por ejemplo, a Alemania y chaporrear un poco el alemán y bueno, cosas así que te hacen sentir que estás más integrado al lugar donde llegas. Barcelona tiene un estilo de vida intenso, de acuerdo con el mundo. Hay mucha mundanidad ahí. Sí. Es un Carrefour de muchas cosas. Ujú. Como buen puerto, ¿cierto? Correcto, correcto, En sí. los puertos, como nos cuentan el Evangelio y se ve en la realidad, Ujú. hay mucho fluir de personas y eso también trae cosas buenas y cosas malas. Sí, sí. Para mí, honestamente, fue todo muy bueno. Si hago memoria de mis experiencias, la gente que conocí, lo que viví en esa época recién llegado,
De hecho, tengo la sensación como que los primeros 3 años fueron una fiesta continua en el buen sentido, Ujú. ¿sí? De pasármelo muy bien, de hacer muchas cosas, ir a muchos conciertos, actividades, moverme, como digo, con gente de todas partes. Y esto para mí fue un enriquecimiento tremendo viniendo de donde vengo, que vengo de la zona cafetera de Colombia, donde sí que llegan turistas de todas partes y conoces un poco a otras personas de otros lugares. Sin embargo, claro, no es comparado con un lugar como este tan cosmopolita. Hay cierta similaridad. De hecho, la ciudad de Medellín y Barcelona están hermanadas. Sí, 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 sí. Sí, recuerdo en 2007, 2006 hicieron un evento de Barcelona en Medellín al mismo tiempo que hacían Medellín en Barcelona. Y yo estuve en las dos. Sí, estuve viendo todo lo que era Medellín en Barcelona, con Botero, con tantos artistas que tenemos de ahí de la región expuestos en Barcelona. Y lo mismo cuando viajé a Colombia ese año, ver a Barcelona en Medellín con Gaudí, bueno, y toda su historia muy bien explicada y muy bien expuesta, ¿sí? En los museos y en todas partes de Medellín. ¿Cuáles son tus pasiones en la vida? Uh, Pasiones en la vida. Pues mira, yo desde 2014 inicié con un grupo de personas una investigación sobre desarrollo humano en las organizaciones. Desarrollo humano en las organizaciones. En las organizaciones, sí. Y eso la verdad que me apasiona muchísimo. Recuerdo que yo estaba en Colombia por esa época de vacaciones, son vacaciones largas que me había ido un año para allá en 2005 y me llama mi hermano y me dice que le ofrecen un cargo en un muy buen restaurante para ser director y que si quiero ir a acompañarlo un poco en esa aventura porque bueno, era la primera vez que era director de un restaurante tan bueno y tan grande y bueno, tener siempre gente de confianza al lado le daba Sí, seguridad. siempre es importante. Sí, y sí, pues oye, volví a Barcelona, un poco a acompañarlo en esto y fue muy bonito porque de manera muy intuitiva, de manera muy desde el corazón, como que pensamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para que este lugar de verdad sea un buen lugar para toda la gente? Y recuerdo que una de las cosas que él hacía era reunirse una vez al mes con cada uno de ellos a tomar un café y a escuchar, ¿sí? ¿Qué tenían para decir? Entonces es como que iba tomando nota de lo que se podía modificar, lo que no, y repito, de una manera muy intuitiva, muy sin saber lo que estaba haciendo, eh, fue el mejor director de la cadena durante 3 años consecutivos, con esa intención simple de que ese lugar fuera un lugar amable para las personas que estaban ahí dedicando su tiempo y sus horas. Mm, y yo me quedé con eso grabado en el corazón y pensaba, oye, mi hermano, nosotros, sin ser expertos en el tema, logramos generar una especie de ambiente de familia en algo tan sencillo como un restaurante y, y esto se pudo dar de manera como tan espontánea. ¿Cómo sería si me preparo, si estudio todo lo que se va a estudiar para poder llevar esto en serio a más lugares? Entonces, claro, la semilla fue ahí con mi hermano en el restaurante y luego, después de unos años, llegamos, como digo, en 2014 a una muy buena investigación sobre esto, sobre cómo hacer las empresas lugares más sanos y conscientes. ¿Qué te lleva a esa búsqueda? ¿De dónde surge ese deseo? Mm, yo no diría que lo mismo que los idiomas, una curiosidad natural. No sé explicarlo, simplemente era algo que me llamaba la atención y que yo quería aprender y saber y conocer un poco más. Entonces fue, si lo miro con perspectiva, pues la curiosidad que me llevó a preguntarme ¿y cómo sería el mundo con una organización, una empresa que trate súper bien a su gente, que le dé oportunidades de desarrollo
en lo personal, en lo profesional. Y bueno, de repente me di cuenta que era una cosa muy habitual en ciertos lugares. Luego, organizaciones que he conocido que llevan esto al pie de la letra desde hace 30, 40 años y que esta ha sido, bueno, la parte más importante de su éxito actual. Como joven, buscando trabajo, estando en diferentes empresas, me imagino, Ujú. ¿tuviste la experiencia contraria? Mm, Evidentemente, sí. Sí, digamos que después del restaurante con mi hermano, tuve algunos empleos, unos muy buenos donde me sentía muy bien, en lugares donde pensaba yo que me podría quedar toda la vida porque tenía buen contrato, buen pago, flexibilidad de horarios para hacer vacaciones y cosas así. Sin embargo, llegó un punto donde no me sentía respetado, ¿ves? Como que veía que estaban siempre queriendo más, 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 más de nosotros y yo decía, está bien que nos marquemos objetivos, está bien que logremos metas y que avancemos. Ahora, esto a costa de el beneficio de, bueno, esto con un foco puesto en el beneficio propio de los jefes que teníamos en ese momento, ya no me gustaba, sentía que había un desequilibrio. Entonces, esta experiencia también me marcó muchísimo en el sentido de, hey, se puede generar más bienestar. La calidad organizacional no enfocada al valor humano, Ujú. al valor de la persona, te hizo sufrir. Sí, sí, y ahora que lo pienso, lo reflexiono, eh, creo que esto nos pasa cuando tenemos una certeza interna muy clara, sabemos que las cosas pueden ser de una manera y que eso está bien para todos, y cuando lo tienes claro y se está haciendo de otra forma, pues duele, ¿verdad? Ese deseo de justicia que traemos en el Ujú. corazón. Exacto. Haber yo vivido experiencias de grupo que se siente como familia, que logra cosas juntos y que nos sentimos muy bien como equipo, a pasar tal vez a otros donde nos sentíamos un poco utilizados, claro, se siente el contraste, la diferencia. Este deseo de justicia que no quiere que las cosas estén bien para uno y para los demás. Ujú. Y más en el ambiente laboral. Sí, sí, como decía antes, cuando tienes una certeza de que las cosas pueden hacerse de una manera y se hacen de otra, duele bastante. Ujú. Sí. Bien. Y surge en tu corazón entonces el deseo de hacer las cosas mejor. Correcto. Sí, yo y un grupo de personas comenzamos a investigar las fórmulas, digamos que más avanzadas que había hasta el momento para poder llevar este desarrollo humano a la empresa. Y nos encontramos con sorpresas, nos encontramos que, claro, no éramos los únicos que pensábamos en que eso era posible, sino que también había muchísima gente que ya lo estaba haciendo desde hace décadas. Encontramos muy buenos ejemplos y bueno, los resultados hablaban por sí ¿Como solos. cuáles? ¿Cómo cuáles? Mira, tuve la oportunidad en 2016 de hablar con el fundador, los fundadores de una empresa llamada Frisbee en Colombia. Es una empresa de pollo frito, ¿sí? Como Sí. estilo Kentucky Fried Chicken o Popeyes. Y desde años 70 ellos comenzaron con esa mentalidad, que fuera un lugar sano y consciente para sus empleados. Y han cuidado cada detalle desde entonces y hoy en día son ejemplo mundial de un capitalismo más consciente o una manera de hacer
bastante amable para las personas. Unas cosas que me comentaban los fundadores en esa época es que tienen un colegio donde están muy enfocados en este desarrollo humano. Tienen también oportunidades para quien tenga un tipo de emprendimiento o idea dentro de la empresa que sean escuchadas, estudiadas y que a partir de ahí han salido otras empresas muy buenas a día de hoy. Y claro, todo eso tiene que ver con generar un ambiente que permita a las personas progresar, ser quienes están llamadas a ser y bueno, en definitiva, eh, buscar el bienestar de todos. Sí, que ese nombre tiene muy buen recuerdo para nosotros como familia, porque Ujú. vivíamos cerca a un restaurante de frisbee Ajá. y wow, constantemente estábamos, claro, yendo, consumiendo los productos, siempre de Ujú. muy buena calidad, excelente, y hace como parte de la historia de la familia, esos momentos cuando compartíamos algo juntos. Bien, Sí, sí, el buen trato, el, el dar oportunidades de progresar a los que trabajaban ahí, sí, esa cultura se exacto, percibía. exactamente. Y ves que no es una utopía, ves algo perfectamente posible si se quiere y si sean los pasos adecuados para lograrlo. ¿Qué Sí. otro ejemplo viste así? Mira, allá mismo, uno muy divertido. Hay una empresa de unos jóvenes que se llama Juan Camole. Juan Camole es una empresa de salsas, guacamole, salsas de queso que la puedes encontrar en supermercados y son muy buenas y las venden bastante. Y entonces si buscan Juan Camole por internet, van a ver que tienen la fábrica de la felicidad. Ya desde el inicio tenían esa impronta, la fábrica de la felicidad, porque buscaban que todos los empleados de alguna manera fueran felices y bueno, unas anécdotas muy bonitas al Cuéntanos respecto. alguna. Alguna que recuerde que me comentaron ellos, pues era algo así como que ellos empezaron muy contentos a repartir beneficios a todos y de repente hay gente que estaba acostumbrada a ganar unos sueldos muy sencillos, muy básicos, se veía con una cantidad de dinero. Entonces, como se veían con tanta cantidad de dinero, empezaban, bueno, a gastárselo de cualquier manera, emborrachándose algunos, otros jugándoselo, en fin, que no se veía progreso. Estaban ganando mucho más y un poco como que se enloquecían con tanto de un día para otro. Y lo que hicieron los chicos, creo recordar, fue parar esto y ofrecer cursos de inteligencia financiera para los que quisieran esos plus, que me pareció una solución brillante. ¿Sí? No, no fue algo como quien dice, bueno, les cortamos esto porque no se lo merecen o no lo están sabiendo utilizar, sino que dieron la oportunidad sí, o dan la oportunidad de que se eduquen para una mejor, bueno, inteligencia financiera. Y eso me parece muy bonito. Bien, estamos en el 2015. Sí, 2014, 2015 es como el inicio de todo esto y digamos que el momento en donde ya se vuelve una realidad empezamos a proponerlo para personas y para empresas es 2016. 2016. Ujú. ¿Qué, qué, qué pasa en tu vida que te permite Mm. tener ese arranque? Sí, después de 2 años de recabar datos, ver qué funcionaba, qué no, era como que ya estamos preparados para ofrecer el servicio, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y, y recuerdo que antes de mi cumpleaños en abril me di de regalo a mí mismo 9 días en el monasterio del Poblet, allá en Cataluña, Es un monasterio cisterciense. cisterciense. Exacto. Y bueno, mi idea era que me lo ponían muy fácil. Es como que tienes
tu habitación con internet, tienes las 3 comidas y puedes participar o no en las celebraciones. O sea, tienes total libertad de no participar. Entonces, claro, el atractivo inicial que yo tuve al ir allá era pues, unos días de silencio total en un lugar muy bonito, con las 3 comidas y bueno, con internet por si requería alguna cosa especial. Lleno de historia, de belleza, Exacto, tradición. exacto. Todo un lujo. Bueno, este regalo que me da de cumpleaños. 9 días. Es decir, salía 9 días antes de mi cumpleaños. Luego despertaba ahí para ir a Barcelona a la celebración, ya con el resto de familia y amigos. Bueno, pues esa fue la intención con la que fui, llevarme todos mis libros, todos mis apuntes, todo el material, ordenarlo en un espacio de silencio y contemplación. Y aquí, en esa paz, en esa conexión con lo divino, tuve unos flashes impresionantes, impresionantes. Creo que si me hubiera ido para cualquier otro lugar, tal vez no hubiera tenido la inspiración tan clara que sentía ya de ordenar toda la información, de imaginarme más o menos cómo podría hacer esto para personas, para grupos. Y bueno, pues fue muy bien los 9 días en el Poblet. Salí con un esquema de cómo sería mejor hacer todo esto que yo estaba sintiendo en el corazón. Y ahí fue donde empezó todo. O sea, fuiste al monasterio no para hacer un retiro espiritual, no para conectarte con Dios ni nada. Ibas a aprovechar el hecho de que era silencio y soledad. Exactamente. Sí, porque Ah, ningún hotel de lujo me iba a dar esta posibilidad de silencio, tranquilidad y contemplación. Aún así pasó algo muy, muy bonito. Y es que teniendo yo libertad para no participar en las celebraciones, que eran muchas, tú sí, lo esa es la sabes, liturgia de las horas, que son... desde las 5 de la mañana sí, sí, hasta... Sí, desde sí, sí, los sí. laudes al oficio de lectura, se canta, hace horas, está frente al Santísimo. Exactamente. Pues te puedo decir que durante los 9 días de todas las celebraciones, que son, ¿cuántas son al día? Cinco, 6, cinco o seis, ¿sí? 6. Con la misa y todo, ¿verdad? Ujú. Pues de los 9 días, las 5 celebraciones, 5 o 6 celebraciones diarias, solo falté a dos. Solo falté a dos. Al resto, todas fui, ¿sí? Y nuevamente, Son 7. 7, ¿verdad? 7 con las completas y Ujú. sí. Bueno, comenzamos a las 5 de la mañana y fue muy bonito y muy revelador para mí, porque yo no iba con esa intención, ni mucho menos. Bueno, si acaso alguna en el día para ver que estaba aquí integrándome de alguna manera. Eso sí lo tenía pensado. Ahora, este impulso natural a levantarme a las 5 de la mañana, a estar allá con los monjes, con sus oraciones y cantos de siglos, wow, me hace sentir como si estuviera en una película y como si hubiera ido, bueno, a siglos atrás a vivir y a experimentar lo que vivieron tantos. Y esto me atrapó y me llenó el corazón de un gozo, de una alegría, de unas ganas de repetir Ujú. que efectivamente todos los días fui a todas las liturgias y celebraciones porque sentía un impulso muy bonito a hacerlo. Sí, el concepto de la liturgia es entrar en, en el cielo. Es entrar en el cielo. Ya desde la tierra entramos a ser parte de esta liturgia celestial, Ujú, la adoración y la alabanza, ¿sí? Eh, el trabajo divino, ujú. alabar, bendecir, glorificar a Dios, entrar con los ángeles en el cielo. Y toda la liturgia tiene en sí toda la semilla, la esencia de la presencia de Dios con Mm, los hombres. wow. Pero imagino que, bueno, para ti era en ese momento la parte estética, la música, tal vez el ambiente, pero la fe estaba ahí, ¿la tenías? La fe estaba, la fe estaba, de hecho mi reencuentro con la fe apareció
así muy potente sobre el 2008, en otra historia que ya contaré. En todo caso, Aquí se trata de cuentos. sí. Cuéntenos esa historia. Vamos primero un poco con el Poblet ya para finalizar como esta Dale, parte de la dale. que íbamos, que también es muy bonita. Y bueno, sí, yo me fui al Poblet pues con todos mis libros, todas mis ideas, un poco así, en este ambiente de oración, de contemplación. Encontré inspiraciones muy claras y muy potentes que determinan a día de hoy lo que hago. Aún esquemas, aún maneras de ejecutar que organicé en ese momento, las utilizo a día de hoy. Estamos hablando de 9 años después. Ujú. O sea que fue supremamente revelador para mí esos días en este monasterio. Bien, mm, después de esto, comienzo a atender muchas personas a nivel individual, comienzo a apuntarme la número uno, la número dos, etcétera. Y ya en 2008, con un grupo de investigación con el que estamos, nos dimos cuenta que llevamos más de 20.000 registros de personas y grupos con lo que veníamos estudiando. Y esto ya, como este Big Data, nos dio unas claves de cómo esto podría funcionar mejor para precisamente lo que veníamos hablando, para el desarrollo humano en organizaciones. Y luego nos dimos cuenta que no solamente eran empresas, sino también podían ser centros educativos y bueno, otros lugares que ya hablaremos en un rato. Esa es un poco la historia que comentaba antes y volviendo a este encuentro 2008. Eh, ¿Qué sucedió? Yo por esa época tenía una costumbre que era comprarme un ticket de avión en vacaciones. Me compré un ticket de avión a un lugar del que no supiera nada o casi nada y donde no conociera a nadie. Esa era parte como de mi aventura y compraba solo de ida porque Oh, no sabía wow. qué iba a pasar después. Esa sí es una aventura. Sí, tenía 2 semanas, presupuesto para moverme y en aquella ocasión aterricé en Bruselas. No conocía mucho de Bruselas, la verdad. Pasé un par de días ahí, conocí gente muy bonita con la que alguna ya aún tengo contacto de ese viaje. Luego de Bruselas pasé a Ámsterdam y de manera, vamos a decirlo, misteriosa, acabé tomando un autobús de Ámsterdam a Lyon. Sí, señor. Acabé en Lyon, tuve la invitación de ir a conocer los foyers Charité, que tú conoces también. Sí, señor. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, bueno, los foyers Charité, si alguien investiga un poco, es parte de la mística Marta Robin. Marta Juan. Sí, Y sí, sí, Marta recuerdo ese Robin. encuentro. Nos Ujú. encontramos en Lyon en el 2008. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues en ese momento yo estaba bastante alejado de la fe, básicamente porque, bueno, lo típico, ¿verdad? Que te vas desconectando poco a poco. Nunca llegué a estar como al otro lado de atacar o sentir desprecio por lo que había sido mi fe, como le pasó a muchos, ¿verdad? Que se enfadan o se sienten mal o tienen una experiencia que les produce rechazo. No, estuve más bien como eh, alejado, sin muchos motivos, y eso sí, en 2008, cuando tenemos este encuentro en los Foyers Charité, y investigo un poco sobre la vida de Marta Robin, que a ver, tú ya me corregirás. O sea, fue una cuadraplégica, Mm. algo así. Sí, sí, estaba completamente paralizada. Exacto. Paralizada, muy joven, y que vivió en esa casita de la montaña, en la cama durante más de 50 años, Más algo de así. 50 años. Correcto. Sufrió una enfermedad Ujú, que la paraliza, la deja deforme, ujú, además. Y durante más de 50 años vi una experiencia de carácter místico, ujú. ¿sí? Eh,
sin embargo muy activa. Sí. Bien, y Eso fue lo que me sorprendió de Marta Robán. Es decir, una persona que estuvo en su cama la mayor parte de su vida y todo lo que logró, sí, todo lo que logró. Bueno, es una historia que ya invito a la esperanza a que la investiguen, a que busquen, porque es sorprendente. Y estando ahí, teniendo ese privilegio de poder estar solo en la casita de la montaña donde vivió, al lado de su cama, porque un poco como que me dieron ese privilegio, como que podía sentarme al lado de la cama a orar o a pedirle o lo que sea. Y yo honestamente en ese momento no sabía qué hacer. Dije, bueno, como por respeto, me siento aquí un rato, honro el lugar, porque qué privilegio, que no todo el mundo lo tiene, estar aquí en ese lugar histórico. Y ahí me quedé un rato hasta que dije, no, pues vamos a, aunque sea a rezar el Padre Nuestro. Bien, y ahí me pasó una cosa sumamente increíble, que no encuentro todavía explicación a día de hoy, es que empecé a rezar el Padre Nuestro por respeto al lugar y a Marta, su historia, y empiezo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y en ese venga a nosotros tu reino, sentí una corriente eléctrica en el corazón que me puso en pánico. Entonces otra vez como que paré, dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vuelvo a comenzar, vuelve a pasar y me salgo corriendo de ahí, la verdad. Me salgo corriendo y digo, esto es muy extraño, ¿qué está pasando? Y bueno, luego investigando un poco, es, no sé, es bueno, un fenómeno espiritual que, no sé, tú nos dirás mejor qué es eso. sí, sí, sí. Son muchas las personas que hablan de experiencias muy de carácter místico, sobrenatural Ujú, o espiritual de muy alto nivel en estos lugares que son santuarios de peregrinación ujú, y más allí. Hay en la historia de la iglesia en Francia muchísimos de los fundadores de movimientos religiosos o de comunidades que pasaron por allá a pedir consejo de Marta, ujú. también narran experiencias como estas. No. Pero sí, sobre todo en la práctica de la filocalia, que es la oración del Señor, que es esta tradición Ujú, de oración que nos viene de las iglesias católicas orientales. ujú. ¿Sí? Son los coptos ellos. Bueno, muchos, hay más de Sí, 23 ritos sí. diferentes. Entonces hay ortodoxos, católicos, Ujú, coptos, católicos, sirio-malabares ujú, y así. Hay muchísimo la riqueza de las iglesias orientales. Y la tradición que ellos tienen es algo que se llama la oración del corazón. ujú. La oración del corazón, la oración del Señor, que ya la conoces. La conozco. Exacto. Entonces, es la tradición de estar orando siempre. Ujú, Es estar vinculado a la presencia, al nombre de Jesús y estar orando siempre. ujú, Entonces, hay una frase, ¿sí? Jesús, hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. ujú, Y consiste este método de oración en repetir esa oración ujú, constantemente, mañana, tarde y noche. ujú, Y hacerlo de tal forma que nunca se pare de orar, ujú, jamás se pare de orar. Lo aprenden a hacer mientras están trabajando, mientras están incluso durmiendo. ujú, Y luego llega un momento en que el método se especializa tanto que la oración se debe hacer una parte ujú. durante la inhalación del aire y luego la otra parte durante la exhalación. Wow. Mm, Y luego se busca que coincida con los latidos del corazón. De tal manera que cada vez que el ujú. corazón esté latiendo, se está orando. Exactamente.
Y narran en libros como La Filocalia, por ejemplo, o el Relatos de un peregrino ruso, que es un libro muy bello de esta espiritualidad. Narran experiencias de fenómenos en el corazón Ujú, que manifiestan este tipo de movimientos o dolores, ujú. ¿sí? Y están vinculados a una iluminación más profunda, a una experiencia de encuentro y de amor con Dios más profunda. Bueno, aquí hay mucho de que hablar, pero es bellísimo esa experiencia que tuviste. Sí, claro. Pues después de eso, sin buscarlo ni imaginar que podía pasar algo así, eh, seguí investigando qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque debo decir que desde 2008, 2007, 2008, que fue esa experiencia, más o menos hasta el 2021, siguió pasando. Ujú. Cada vez que oraba el Padre Nuestro y llegaba, venga a nosotros tu reino, corriente eléctrica. Lo naturalicé y con gente de confianza les pedía por favor que pusieran el oído en el corazón a ver si me lo estaba imaginando o en realidad estaba pasando. Y todos quedan impresionados porque me decían que era el latido normal, papá, 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 y cuando decía, venga a nosotros tu reino, unos tambores, y luego, papá, papá, Sí, papá. O sea que fisiológicamente mucha gente pudo constatar. constatarlo. Yo me quedé con esto, no me hice muchas más preguntas con decir, ok, pues esto puede ser una conexión o un guiño de la voluntad divina y si es así, pues aquí estoy, listo para lo que se me pida. Mm, Esto te abre las puertas al misterio de Dios, empiezas a acercarte más. por supuesto, creo que le pasaría a cualquiera que, que tenga esta experiencia de que cada vez que llega a un lugar del Padre Nuestro siente una corriente eléctrica en el corazón, pues imagínate, y esto durante años. ¿Por casualidad alguna vez lo hiciste mientras te hacían un electrocardiograma? Lo hice y evidentemente Se dio. salía. Ujú. Wow, Sí, wow, claro wow. que no le dan mucha importancia. Decían, bueno, como una extrasístole, que esto es muy común y tal. Ok, Sí, sí. bueno, O pero, sea, yo pensaba que cuando lo vieran los médicos dirían, ¿qué está pasando? ok. Y no, dicen que es una extrasístole normal que le pasa a mucha gente y que no tiene ningún Pero peligro. sí quedó registrado. No, Quedó sí, registrado. Sí, ok. sí, quedó registrado. Bueno, eso es una experiencia muy bella. No, no todo el mundo la tiene. Digamos que es la experiencia que a mí me despierta la curiosidad por saber más de Dios y que, cuál es cuál es su plan para nosotros o qué podemos hacer, si existe esa conexión espiritual, qué podemos hacer nosotros. De hecho, yo me considero, mm, yo considero que mi espiritualidad es más bien práctica. Descríbeme eso. Sí, espiritualidad práctica, es decir, ok, tú tienes experiencias trascendentales o tienes una conexión profunda con Dios, y bueno, ¿y cuáles son los frutos de esto? Ajá. O sea, está muy bien tenerlo. Por los frutos los conocerán. Exacto, ¿y qué haces con eso? ¿Mm? Vas a misa todos los días, practicas todo tipo de, bueno, celebraciones y tal, oraciones. Sí, ¿y qué pasa ahí? Yo me preguntaba. ¿Mm? Pues yo creo que mi respuesta de hoy, la respuesta actual que tengo a esto, es que hay un plan de Dios en cada uno de nosotros. Y nuestra labor es tan simple, entre comillas, como encontrarlo, reconocerlo y luego ponerlo en marcha, ponerlo en práctica. ¿Mm? De este fenómeno, digámoslo místico, Ujú. a lo que es tu fe ahorita, ¿cuál ha sido ese crecimiento, esa evolución, ese crecer en la intimidad con Dios? Hmm. Yo creo que la evolución es lo que acabo de comentar. Una espiritualidad práctica en el sentido de, bien, si estoy orando, si estoy
pidiendo a Dios que se haga en mí su voluntad, es porque en realidad me lo creo. Ujú. Sí, creo que Dios tiene algo muy grande o tiene planes muy grandes que realizar a través de nosotros y que es cuestión de que sintonicemos un poco con esto para que, para que esta voluntad divina nos atraviese. ¿Cómo es tu vida de oración? Mira, mi vida de oración considero que es bonita. Una vez me llegó un email que decía como que, era algo así como que, haz tu plan de oración, algo así. Y yo esto lo interpreté como, es verdad, es que voy a identificar los momentos del día en que me gustaría orar y también qué orar, ¿verdad? Entonces hice este ejercicio de introspección, de búsqueda y sí, identifiqué varios momentos del día donde paras como a cargar gasolina, ¿ves? Ujú. Es algo así, así es como lo siento. Tengo mis momentos del día marcados para hacer un silencio, para hacer oración, para, desde mi punto de vista, sintonizarme, alinearme con esta divina voluntad y bueno, y como te digo, espiritualidad práctica. eh, Aquí estoy. ¿Qué vamos a hacer? Ajá. Mm. ¿Cuál es tu oración favorita? ¿O qué método de orar te gusta más? Si tienes un método. Mira, mi oración favorita, bueno, como oración, yo disfruto mucho el rosario. Disfruto mucho el rosario porque lo considero, esto es una opinión propia, y supongo que es así de alguna manera, lo considero como una puerta que se abre al cielo. Sí, Mm. sí. De hecho, una de las letanías, Ujú. que son como flores que se le ofrecen a la Virgen, Exacto, es Puerta del Cielo. exactamente. O sea que yo cuando hago el rosario, eh, tengo en mente como si se abre y lo siento, como si se abre una puerta al cielo, como que estoy de alguna manera vinculado con esa realidad y que estoy recibiendo todo tipo de orden y recibiendo todo tipo de impulso. Sí, de hecho, y eso es algo muy personal que me nace compartirlo en este momento, eh, siempre que rezo el rosario digo, hago este rosario con la intención de impulsar mis labores y de ser un instrumento de Dios. Y me lanzo. Sí. Y ahí esto puede durar 10, 15 minutos y estoy siempre concentrado en esa sensación de estar vinculado con algo más grande y estar como llenándome de energía y de direccionamiento para hacer lo que debo hacer. Sí. ¿Con qué frecuencia rezas el rosario? Mm. Pues yo sí en este contexto en el que estamos, diría que tengo la gracia de rezarlo todos los días desde 2021. Wow, Mm, wow. Eso es. Recuerdo que un momento donde dije, mira, esto es una práctica que puedo hacer todos los días a conciencia, con esa intención que acabo de comentar, y, y para mí el espacio de parar lo que esté haciendo en cierto momento y entrar en profundidad en esta sintonía es fundamental, es parte fundamental de mi día a día, puedo decirlo. Bien, esta práctica de oración es verdadera. Y la oración es pues, encontrarnos con Dios, abrir nuestra realidad al misterio que llega a Ujú. visitarnos, eh, seguir caminando con Él. ¿Cuáles han sido los frutos del rosario en tu vida? La relación con María. Wow, yo diría que incontables, incontables. Ahora mismo pienso que el más importante es la firmeza y la capacidad de dedicación a lo que estoy haciendo.
Es decir, la certeza que desde que me levanto hasta que me voy a dormir, tengo esa intención de hacer lo que he venido a hacer y de disfrutarlo. Yo creo que este gozo de estar todo el día en actividad, haciendo muchísimas cosas y la sensación de disfrutar porque estás haciendo lo que viniste a hacer es para mí uno de esos frutos. ¿Cómo describirías tu relación con la Santísima Virgen María? Wow, con la Virgen bueno, es algo muy, muy personal, muy íntimo. El sentir como que todos tenemos esta madre en el cielo, ¿verdad? Cuando tenemos alguna dificultad, algún tropiezo, alguna prueba que está ahí siempre para fortalecernos, hacernos mejores, el hecho de poder retirarnos un poco y dialogar con ella, sentir su compañía, su abrazo, eso lo tengo muy integrado, como un refugio, la Virgen como un refugio. Sí. De hecho, hay una advocación de la Santísima Virgen que es Nuestra Señora del Refugio. Ah, wow, sí. Y se representa con una imagen de la Virgen con un manto gigantesco cubriendo a sus hijos e hijas. Wow. Es muy hermoso. Sí, ¿ves? ¿Ves? Porque todos buscamos eso, todos buscamos sentirnos comprendidos, sentirnos acompañados en los momentos de dificultad y claro que tenemos a los nuestros que nos arropan y nos acompañan. Ahora, esto que te comento es una sensación a otro nivel, sí, un nivel mucho más profundo, que da seguridad, que da tranquilidad y que da también claridad para encontrar soluciones cuando en otros momentos de muchísima tensión o de estar al límite no lo puedes encontrar. Entonces, el tener este refugio a donde ir de vez en cuando en los momentos complejos, esto es un fruto que creo que tengo yo de esto. Bello. Mm. Y también esta pregunta, la Eucaristía. La Ujú. Eucaristía, ¿qué ha sido para ti la Eucaristía? Mira, la Eucaristía, evidentemente como tantos otros, pasé por esta gran etapa de inconsciencia, de no saber el valor que tiene y de hacerlo como algo mecánico. Voy a misa porque hay algo de la familia que nos pide ir a misa y comulgo por cumplir. Sí, el catolicismo cultural, ese que es Exacto, más una exacto. práctica Sí, externa sí, sí. que una convicción interna. Claro, claro, claro. Y esto, a encontrarme con esos fenómenos que comenté antes, a investigar un poco más, a indagar en, por ejemplo, los milagros eucarísticos, que esto, como lo explican los milagros eucarísticos, y decir, wow, o sea, aquí hay la presencia de algo muy fuerte, muy fuerte. Y tener la posibilidad de estar en contacto con esa presencia es algo maravilloso, un regalo que mucha gente se está perdiendo por desconocimiento. ¿Cuáles de los milagros eucarísticos te impactaron más? Hmm, Milagros eucarísticos. Eh, Ahora no recuerdo el nombre, el de Argentina. Sí. ¿Cuál fue? Argentina hubo tres. Sí, Hubo tres milagros eucarísticos en Buenos Aires. en Buenos Aires, sí. En Buenos Aires, cuando el Papa Francisco era arzobispo de Buenos Arzobispo, Aires. recuerdo esa historia, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, en México también había algunos. Sí, en la ciudad de Chilpancingo. Hubo un Chilpancingo. milagro eucarístico espectacular, Mm, estudiado, muy bien estudiado por un equipo de multiconocimiento, ujú. científicos, médicos, hasta físicos tuvieron que ver allí. Claro, Sí, claro. O sea,
que en todos salga la prueba de sangre AB positivo es, Sí, sí, el tipo de sangre es el mismo, corresponde. ¿cómo lo explicas? Y el Pues, primero en Italia, ¿verdad? sí, Lanciano, 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 primero registrado. primero registrado, Ujú. que aún persiste físicamente, están los elementos, Wow. está el cuerpo y está la sangre. O sea, la hostia original es carne Sí. y la sangre todavía se preservan, han perdurado a través de todos estos años y han pasado por estudios científicos muy, muy serios. Wow. Wow, Y se claro. confirma que sí es tejido de corazón humano y que son células de sangre humana. Ujú. Sí, eso es un hecho que si lo investigas y vas a fondo, te quedas con la pregunta, bueno, ¿y esto cómo podrían fingirlo? Es imposible. Es imposible fingirlo. Es un regalo tremendo que tenemos y que bueno, que De los milagros a la misa diaria, o ujú, no sé si vas todos los días o cada 8 días, de ese paso del milagro a empezar a ir a misa con conciencia, a ujú. vivirla con intensidad, con... Claro, el siguiente paso fue estudiar la misa. ¿Qué significa exactamente? Sí, porque en la, en la mente básica es vas a cumplir, te aguantas un rato a que hagan lo que deban hacer y que el párroco se extienda todo lo que quiera contando sus historias. Claro, desde la mente simple es esto. ¿Sí? Cuando ya estudias los pasos y vas viendo que todo tiene sentido y que hay una tradición de siglos detrás que tiene respuesta a cada paso que se está dando, dices, wow, es como si fuera un verdadero viaje. ¿Mm? De hacer la misa por cumplir, hacerla conociendo los pasos y sabiendo el sentido que tiene cada una de las partes, es una diferencia abismal. Mm. Sí, total, Sí, absolutamente. sí, La misa no es algo, la misa correcto. es alguien. Y todo lo que se genera, todos los gestos, Ujú. signos, posturas, palabras, canciones, todo está organizado para permitirnos entrar en contacto con este alguien de una manera íntima, Wow. total, purificar el corazón, Ujú. reconocer nuestra vida, posicionarnos frente a la verdad, nutrirnos de la palabra, Ujú. disfrutar de la luz que da el Espíritu a través de la palabra. Y luego está el contenido primordial de la Eucaristía, que es la presencia real, presencia espiritual, presencia física, Ujú. total, que luego nos lleva a un compromiso comunitario bellísimo, la fraternidad. Nos volvemos el cuerpo y la carne de Cristo. Mm. Y bueno, y ya el reconocimiento del Espíritu Santo en todo esto, Ah, sí. ¿sí? Del cómo eh, podemos, si lo permitimos, tener su inspiración para hacer las cosas, para encontrar soluciones a situaciones que nos encontramos. Digamos que eso es algo que yo valoro muchísimo de esta nueva mirada que tengo a día de hoy. ¿Sí? No como la palomita del cuento, sino, hey, algo verdaderamente importante, ¿sí? A lo que todos tenemos si queremos acceso y posibilidad de interactuar con él. Esto te ha llevado a tomar nuevas decisiones. Esta experiencia espiritual, Ujú. este conocimiento espiritual te ha llevado a tomar nuevas decisiones en tu vida profesional. Sí, sí, sí. Yo creo que la decisión más llamativa desde mi punto de vista actual eh, es el compromiso firme con la integridad. Sí, que todas mis acciones sean íntegras. En ningún momento.
después de verlo así, tuve la tentación de hacer alguna jugada para beneficio propio o imaginarme cómo puedo sacarle más dinero a este cliente o al otro. Cosas así que pueden llegar a ser habituales y aceptadas dentro del mundo de la empresa y de los productos y servicios. Pues ese compromiso firme con la integridad, con hacer lo justo, lo correcto, el bien mayor para todos, creo que ha sido también fruto muy evidente de esta nueva mirada que digo. Qué bien. Encontrar la inspiración Ujú, que determina tus acciones. exacto. Naturalizamos el hecho de que si nos dan ciertas ventajas y la otra persona no se da cuenta, pues lo hacemos porque, bien, es una oportunidad que estamos aprovechando. No es que sea natural, sino que es como la cultura predominante. Sí, o sea, se naturaliza eso y porque lo veo a día de hoy en todas Sí, partes funcionando de ok. esta manera. Cuando te encuentras personas, organizaciones íntegras que no pasan por ahí, sino que están con ese compromiso de hacer lo correcto, lo equilibrado, lo ecuánime para todos, marca una gran diferencia. Ahora, desarrollaste un método para llevar todos estos valores a las empresas. Yo siempre digo desarrollamos. ¿Sí? El desarrollaste en primera persona sería un poco, bueno, poco íntegro, ¿sí? Ok. Porque en realidad comenzamos con esto, unas 5 personas y luego han pasado, puedo decir, cientos de personas por la investigación que nos han aportado muchísimas cosas. Es decir, no es un conocimiento, un sistema creado por alguien, sino, eh, bueno, generado por muchas experiencias de muchas personas. Si yo como empresario quiero mejorar mi empresa de alguna forma, y pienso, bueno, ¿qué me puede Juan Alejandro Cortés ofrecer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Eh, para eso hay varias fórmulas. Primero estudiamos, hacemos un diagnóstico de la realidad del líder, de las personas y de la empresa, la organización. Y a partir de ahí, pues utilizamos el lenguaje y las actividades o dinámicas que les sean más amables y más a medida. ¿M? Con lo cual hay una que me gusta mucho, es ver 4 tipos de liderazgo. Explican 4 tipos de liderazgo, en el que el número 1 sería el liderazgo egocentrista, el número 2 un liderazgo conservador, el número 3 un liderazgo al servicio, y el número 4 que está estudiando desde hace unos años, lo llaman un liderazgo renovador. ¿M? ¿Qué diferencias hay? Liderazgo egocéntrico, el primero, en personas o organizaciones, destacan los que buscan el beneficio propio. Les da exactamente igual lo que pasa con los demás mientras ellos tengan un beneficio propio. ¿Sí? Entonces pueden progresar a costa de los demás. Un tipo 2, liderazgo conservador, entenderíamos a personas o grupos que hacen las cosas muy bien, son muy correctos en sus acciones, sin embargo no les pidas que salgan de lo conocido porque no se van a sentir muy bien. ¿Sí? Son un poco cuadriculados, digámoslo así, aunque en el fondo cumplan una muy buena función. Un tipo 3 que vienen promoviendo desde años 80 más o menos, liderazgo del servicio, que de hecho Frisbee ha promovido desde que lo fundaron o por ahí, desde los inicios del liderazgo del servicio. Es un liderazgo más enfocado en aportar bienestar a los otros, ¿sí? En innovar, en buscar nuevas maneras de hacer empresa, de generar los grupos, cuidar a la gente. Y también a la gente hablamos, los integrantes internos, como los externos que pueden ser clientes, colaboradores, etcétera. Luego, después de esto, se viene estudiando el liderazgo tipo 4, un liderazgo renovador. Y ahí dicen que el tipo 3, el de servicio,
ya no es suficiente para la complejidad que tiene el mundo a día de hoy. Se requiere un nivel tipo 4 renovador que esté, en términos más estándar, muy conectado a la propia sabiduría. Entonces el ejercicio que proponen es muy simple. Es como decir, ok, observo la situación, que es lo que está pasando, voy a mi sabiduría interior para buscar soluciones y regreso desde ahí con fórmulas que la mente lógica muchas veces no podría darte. Porque si aplicamos la lógica para todo, nos vamos a perder una perspectiva mucho más amplia que tiene la propia sabiduría. Para mí esa propia sabiduría a la que se invita a buscar, diríamos que es el plan de Dios que hay para nosotros a nivel individual y a nivel grupal. Con lo cual el sistema puede utilizar muchas fórmulas, muchas aplicaciones para todo tipo de personas o grupos. Sin embargo, la fórmula sigue siendo la misma. La fórmula sigue siendo ir al interior, encontrar respuestas ahí y volver con soluciones más creativas. Ujú. Sí, durante estos años que tengo la dicha de conocerte, sí, he visto, he tenido noticia de que has asesorado gobiernos de países, que has asesorado multinacionales en Europa, en América Latina, emprendimientos, personas individuales, gente que está iniciando, grandes empresarios. eh, ¿Cuál, ¿Qué te ha aportado toda esta experiencia? Porque sí, sí es de verdad algo grande. Mira, me ha aportado lo que hablamos antes, certeza. Ujú. Certeza de, de que Dios quiere hacer las más bellas cosas a través de nosotros, si se lo permitimos. ¿Mm? Es una seguridad que tengo en este momento. Cuando tú te abres esa posibilidad, cuando tú dejas unos espacios durante el día para que esa inspiración llegue, cuando tienes una voluntad firme de hacer el bien para todos, no hay otra que, que eso se exprese en ti, que florezca en ti. O sea que mi experiencia con toda esta gente, estos grupos, ha sido poder comprobarlo una y otra vez. Lo mismo. ¿Mm? Si tú dejas de quererlo solucionar todo desde la mente lógica y vas a tu interior y encuentras la inspiración que todos tenemos ahí, wow, salen las fórmulas más bellas, a veces inconcebibles y maravillosas que te puedas encontrar, sí. Sí, que ese es el vivir la fe, pedir la gracia del Espíritu Santo, Eso es, la base de la espiritualidad, como decía Teresa, conócete a ti mismo. exactamente, Eh, exactamente. qué bello. Sí, hay cosas y lenguajes muy nuevos que están saliendo ahora, muy aparentemente nuevos con respecto a esto, y esto que hablo parece como muy novedoso, y sin embargo, ya nos lo han dicho desde hace siglos. Y la riqueza de la Sí, iglesia, los santos, los padres de la iglesia, exactamente. los místicos, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, eh, hay un, eh, hay un pasaje de la Biblia que para mí resume perfectamente lo que hago, que es Romanos 12:2. Me miras como si me lo supiera de memoria. Claro que sí. Sí, es cierto. Supongo que sí. Sí, Renovar la mente, exacto. renovar la mente. Exacto. Renovar la mente, renovar el mundo interior para poder verificar lo agradable y lo perfecto. Lo Desde justo, lo lo justo y lo bueno, lo perfecto, sí. perfecto, sí, es cierto. Desde la mirada de Dios. Y sí, sí, sí. Cuando lo leí, ya pues investigando, eh, investigando reflejos de lo que hago en la Biblia, vi este pasaje y dije, wow, el resumen total.
es este, Romanos 12:2. Qué bueno. San Pablo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo. Cuando logramos encontrar un pasaje que ilumina nuestra vida, que nos da una motivación, que nos guía, que da fuerzas. Esa es tu experiencia. Esa es, sí. Sí, sí, el poder inmenso que hay detrás de la palabra. Y esto llevado al ámbito personal. ¿Se puede? ¿Lo has aplicado con personas? ¿Lo aplicas? Por supuesto, por supuesto. De hecho, comenzamos a aplicarlo a nivel individual, como un estudio del mundo interior de la persona, mirar qué ajustes se podían ir realizando para que se sintiera mejor y tuviera más claridad mental. Y luego, después de cientos que llegué a atender, había la petición clara, bueno, yo esa experiencia la quiero compartir con mi empresa, con mis empleados, con mi gente, con mi familia. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra de manera muy orgánica, y así como estaba el sistema para hacerlo a nivel individual, se fue revelando el hacerlo en grupos. Y bueno, ha sido muy bonito porque vemos que no es algo que salga de la mente de alguien, de la mente lógica de alguien, sino que es algo que se ha ido revelando con el tiempo. Se ha ido revelando. A veces comentamos que es como una serie de estas de las plataformas actuales, que tú quieres ver el capítulo siguiente porque en la medida que avanzas te das dando cuenta qué es lo que pasa. Y ha sido algo así desde esa época. Iniciar procesos que luego la experiencia nos va dando nuevos detalles, nuevos ajustes. Y ha sido esto. Si tú me preguntaras o me pidieras que imaginara en 2016 en lo que se ha convertido esto ahora, no llegaría ni el 10% de imaginación. La palabra de Dios se hace vida en nosotros y el que vive la palabra de Dios se hace santo. Se hace santo. ¿Cuáles son tus santos favoritos? Wow, santos favoritos. Mira, Santa Teresa le tengo mucho cariño. Santa Teresa de Ávila. De Ávila, Santa Teresa La de Ávila. doctora. Bueno, por todos tus elementos que tiene del autoconocimiento. Habla claramente del autoconocimiento. Habla claramente de la contemplación. Para encontrar ese plan de Dios que hay en cada uno de nosotros. Y en sus escritos, bueno, encuentras ráfagas de sabiduría muy impresionantes. Ella me llama mucho la atención y es fuente de inspiración muy clara. Santa Teresa. Siguiendo el hilo de Santa Teresa, me sorprendió Santa Maravillas de Jesús. Sí. Santa Maravillas de Jesús. ¿Sí? La conocí recién hace 2 años, a Santa Maravillas, y claro, tiene algo que para mí es la fórmula. Ahora que se habla tanto de las fórmulas de felicidad y fórmulas de bienestar, y paso 1, 2, 3, 4, 5, ella lanza una fórmula inequívoca, que es lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Wow. A ver, repitamos eso. Por favor. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Esa es la fórmula del éxito. ¿Ah? De hecho, sí. En términos referentes del mundo, ella fue una mujer exitosa. Sí, exitosa. Sí. Una mujer nace en una familia privilegiada, sí, de la nobleza española. Creo que su familia era de los grandes de España. Y con una experiencia de fe muy verdadera, siente un llamado a la vida consagrada porque se enamora de Dios, se enamora de Jesús.
es puro amor. Ujú. Ya muy jovencita quiere y tiene y manifiesta el deseo de ir a la vida religiosa. Está muy mediada por las obras de caridad, por las devociones, pero ella trasciende lo que era la moda de la época o el quehacer general de todo el mundo. Ujú. Y poco a poco se perfila ese deseo de pertenecerle a Dios porque se enamora profundamente de Dios. Ujú. Entra el Carmelo, la tradición de Ujú. Teresa de Ávila, vive esa espiritualidad carmelita de una manera intensa. Y es inteligente, bien formada, y entra a vivir una radicalidad de la fe. Ujú. Y esta fórmula que tú dices, que es buscar la voluntad de Dios, abrazarla, Ujú. reconocerla en la realidad y servirla. Servirla. Y puedo decir que fue exitosa porque creo que fundó más de 20 Carmelos. Una monja de clausura que no sale, que son conventos pobres donde las monjas viven de hacer sus cosillas, sus manualidades o algo para vender. Es una Ujú. economía muy precaria y dependen mucho de la providencia. Sí. Tuvo esa genialidad de fundar Ujú. Carmelos. O sea, estamos hablando de edificios, de, de proveer recursos, de obtener recursos Ujú. para poder realizar estos proyectos que son megaproyectos. Claro. Y mira que un factor común en todos estos santos es que no se atribuyen esos logros como propios. Ellos se consideran instrumentos Sí, de algo más grande. esa es una clave. Esa humildad a mí me conmueve. Y, y bueno, de hecho, esta fórmula, lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, es lo que, es lo que utilizamos en nuestro sistema, porque piensa que es lo que Dios quiera, es identificar el potencial. ¿Sí? Identificas el potencial de lo que Dios quiera. Como Dios quiera, pues configuras un poco los contenidos para darle forma y ponerlo en marcha. Y cuando Dios quiera, eso es algo que me he encontrado y que es un arte, porque no solamente es identificar el potencial, ordenar las cosas para que puedan ponerse en funcionamiento, sino también hay algo muy sutil de que algo muy sutil que nos muestra que aunque lo tengas identificado y ya programado y plasmado, muchas veces no es el momento. Sé también tener una habilidad para reconocer el momento de poner en marcha ciertas cosas. Y yo me lo paso así, con todas las actividades que estoy haciendo, identificando potenciales, ordenándolos para que se puedan poner en funcionamiento y sobre todo desarrollando esa habilidad de reconocer los tiempos. Claro, ahí está para mí lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. El ejercer el discernimiento. Exacto. Sí. San Ignacio tiene unas reglas de discernimiento, es reconocer cuál es la acción de Dios en Ujú. la realidad y de qué manera yo estoy invitado a interactuar en esa acción Ujú. y en qué tiempo. Sí, qué bien. Sí, sí, sí. Veo muchos santos, veo muchos santos. San Francisco de Sales también es uno que me inspira bastante con sus frases,